Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, decía Marx en su libro Tesis sobre Feuerbach. ¿Quién diría que años más adelante algunos pensadores desearían que el mundo no cambiara más? Como Francis Fukuyama refiere, el fin de la historia significaría el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas. Los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica, sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas. Las palabras de Fukuyama tienen buenas intenciones, creo. Esto funcionaría para el 1% más rico, para los dueños del capital y del poder, pero las palabras de Fukuyama implicarían para el otro 99% el fin del surgimiento de ideologías, del pensamiento y de la búsqueda de utopías para mejorar nuestra condición humana. Este 99% necesita una revolución, una guerra o tan solo esperanza. Primero, hay que comprender que estamos intentando abolir un sistema económico con vida propia. Con ojos y oídos por todos lados, el capitalismo se adapta y resurge cuando menos lo esperamos. En este sistema nosotros somos como Hércules, y el capitalismo es Hidra de Lerna. Cada que le cortamos una cabeza al capitalismo le crecen dos más. Pero si decimos que tiene vida propia, entonces también tiene que morir en algún punto, ¿no? El fin del capitalismo es un hecho, y menos mal porque, seamos honestos, ¿quién quiere un sistema económico, cultural y social que surgió por el sufrimiento y sangre de esclavos, de la colonización de tantos países, y después de que esos países se independizaran, aún así el capitalismo de Estado de los países hegemónicos hizo uso del intervencionismo para seguir aprovechándose de sus recursos, desestabilizando democracias? Todos hablan de las atrocidades del comunismo y socialismo, e incluso a todos nos parece terrible lo que hicieron los nazis en los tiempos de la Segunda Guerra, pero nadie se inmuta cuando recordamos el colonialismo de Inglaterra sobre India, por ejemplo. Seamos honestos, hoy en día los países y gobiernos son controlados por intereses del capitalismo. Se legisla en nombre del beneficio de ese 1% malvado. ¿Cómo es que seguimos esperando que un señor viejito y que habla lento cambie la historia de un país si para llegar al poder tuvo que tener antes la aprobación de la élite capitalista? Señores políticos, sus enemigos no son los políticos de otros partidos. Sus enemigos son los empresarios dueños del capital que quieren aprovecharse de que ustedes son los que ponen las reglas, pero ellos saben que ustedes también pueden quitarlas. Hoy en día los políticos nos venden a nosotros la mano de obra barata, al mejor postor extranjero, para después presumirnos que hay mayor inversión extranjera. Y todos nos sentimos orgullosos de nuestra propia esclavitud. Al menos en mi país, México, la corrupción y las prácticas neoliberales han causado una infinidad de problemas sistemáticos. Déjame contarte algunos de ellos. La inseguridad en su mayor parte la vivimos nosotros, la gente común, porque las corporaciones policíacas y federales solamente están ahí para cuidar establecimientos, comercios y bancos. Es decir, para cuidar el capital. El hecho de que la policía tenga que enfocarse más en los comercios e industrias provoca que se descuide la seguridad de los ciudadanos y sus hogares. La falta de educación crea una mano de obra menos calificada, y los dueños del capital extranjero aprovechan esto para poner sus multinacionales e incrementar su riqueza. Esto sin mencionar que la falta de educación también favorece a que la población de un país sea más dócil. Esto significa menos protestas y más aprobación popular para los gobiernos. Recuerden lo que Paulo Freire dijo: el sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. La existencia de malas condiciones laborales es producto de la ineficiencia del Estado de imponer reglas en función del cuidado de su población. Esto también atrae a las multinacionales extranjeras, porque, entre menos derechos les tengan que dar a sus empleados, más ganancias irán a sus bolsillos. En mi país, y como en muchos otros, necesitamos algo diferente. Es eso o morir. Muchos no queremos ser parte de las estadísticas de muertes causadas directamente por el capitalismo. Creo que tú no quieres ser parte de los 7 millones de personas que mueren al año en el mundo por respirar aire contaminado, o de las 11 que mueren de hambre cada minuto. Tampoco creo que quieras ser parte de las 8.9 millones de personas que mueren al año de cardiopatías. Esto por comer las delicias que el capitalismo nos da. El capitalismo ha evolucionado. No podemos combatirlo con las viejas ideas de izquierda, y aunque sí hay algo rescatable de ahí, sobre todo las ideas de Marx, aún así el capitalismo de hoy en día ya no es un capitalismo industrial de los tiempos de Marx. Es algo más parecido a un infocapitalismo, o a un capitalismo de la industria de servicios, y que le permite a las personas sobrevivir y consumir gracias a los sistemas crediticios. O como Michael Hart y Antonio Negri dijeron, el centro de gravedad de la producción capitalista ya no reside en la fábrica, sino que se ha visto arrastrado fuera de sus muros. La sociedad se ha convertido en una fábrica. Con este desplazamiento también cambia el principal compromiso entre capitalista y obrero. La explotación se basa hoy principalmente no en el intercambio, igual o desigual, sino en la deuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a un sistema post-capitalista, en el que el planeta y sus habitantes tengamos una mejor vida en el futuro?
Careciendo de autoridad en materia económica y política, este video solo pretende poner esta hipótesis en tela de juicio para buscar otras mejores que aplicar. Número 1. Colectivismo. Para empezar, necesitamos organizarnos. El colectivismo es la clave. Podemos tener opiniones distintas, pero debemos tener el mismo objetivo: salvarnos a nosotros mismos, evitando la destrucción del planeta por objetivos económicos o políticos, y reivindicar a los perdedores del sistema. Si te parece aceptable esta hipótesis después de que escuches lo que viene, comparte este video para que más personas puedan escucharla. Número 2. Poder político. Definitivamente necesitamos poder político para alcanzar nuestro objetivo. Debemos legislar en beneficio de nuestro planeta y del bienestar de cada ser humano. Al menos en México ya existen varios proyectos políticos. El que más me gusta es la propuesta del partido Migala. Dejaré un enlace abajo en la descripción de su video, explicando su proyecto de partido. Número 3. Transición del sistema económico capitalista al postcapitalismo. Esto definitivamente será complejo. Las transiciones de un sistema económico a otro siempre son difíciles y requieren de ciertas características para que se completen. Regresemos a la época de la transición entre el feudalismo y el capitalismo para observar qué fue lo que ocasionó esa transición. En el año 1300, la agricultura feudal era bastante eficiente, haciendo crecer el PIB per cápita más rápido en Europa que en cualquier otro lugar del mundo. Pero las hambrunas empezaron a mitigar ese crecimiento, hasta que el rey inglés Eduardo III declaró la suspensión de los pagos de las deudas del país. Esto hizo enojar a los banqueros que le habían prestado dinero. Cosas de este tipo fueron mitigando la eficiencia del feudalismo. O cuando en 1347 llegó a Europa lo que podría ser de las peores epidemias en la historia de ese territorio, causada por un ser microscópico e insignificante, un bacilo llamado Yersinia pestis. En tan solo unos años, en 1353, la peste negra ya había acabado con una cuarta parte de la población europea. Los historiadores se refieren a este periodo como la crisis general del feudalismo, porque pónganse en el lugar de las personas de esos tiempos. Imagínate que se empiezan a inflamar tus nódulos linfáticos y días después tus tejidos empiezan a necrosar. Después tu familia llama al doctor y este llega con una máscara que no era muy bonita que digamos e intenta curarte, pero ni siquiera tiene idea de cómo hacerlo, así que decide quitarte esos tejidos necrosados de la axila o del cuello. Y ni siquiera esto te garantizaba sobrevivir. Semejante experiencia transformó espiritualmente a quienes la vivieron. Para ellos fue casi como presenciar el fin del mundo. La oferta de mano de obra se desplomó. De pronto los trabajadores agrícolas, que hasta entonces solo habían ocupado el escalón más bajo del orden jerárquico, pudieron exigir mejores remuneraciones. En resumen, la rata que trajo la peste negra a Cádiz en 1347 descargó sobre un sistema que ya estaba debilitado internamente y fue un impacto que contribuyó a desmoronarlo. El segundo motor fue el crecimiento de la actividad bancaria. La banca no solo comenzó a inyectar crédito sistemáticamente en la sociedad feudal, en la alta y la pequeña nobleza, los caballeros y los funcionarios, sino que también introdujo en ella una red alternativa de poder y secretismo. Un ejemplo son las familias Medici y Fugger, tenían una gran capacidad de influencia sobre los reyes de Europa a través de los negocios. El tercer motor del despegue del capitalismo fue la conquista de América, iniciado en 1503. Fue la primera vez que una clase de no aristócratas se hizo asquerosamente rica con la cantidad de recursos que saquearon de todo el continente. Por último, pero no menos importante, tenemos la invención de la imprenta, la cual fue una revolución en el manejo de la información. El tener un libro fue cada vez más accesible gracias a Gutenberg. Durante los 50 años siguientes se imprimieron 8 millones de libros. Esto sin duda hizo posible el auge de la revolución científica y el humanismo. La imprenta transformó el modo de pensar de los seres humanos. El filósofo Francis Bacon escribió en 1620 que la imprenta, la pólvora y la brújula habían cambiado por completo la faz y el estado de las cosas en todo el mundo. Si aceptamos la teoría de estos 4 factores impulsores que acabo de mencionar, la razón principal de la disolución del feudalismo no fue tanto la tecnología, fue más bien una compleja interacción entre un sistema económico que se hacía agua y una serie de impactos externos. Porque, seamos honestos, todas esas tecnologías habrían resultado inútiles de no haber surgido al mismo tiempo un nuevo modo de pensar. Puede que en la actualidad no tengamos las mismas condiciones que provocaron una transición de sistemas, pero sí tenemos algunas parecidas. No tuvimos la peste negra, pero tenemos la pandemia por COVID. Tampoco tuvimos una segunda imprenta, pero tenemos internet. Y eso nos garantiza acceso a cualquier tipo de conocimiento con tan solo deslizar tu dedo en un teléfono. Si prestamos atención, podemos encontrar ciertas similitudes de esta transición feudo-capitalista con lo que ha ido ocurriendo dentro del periodo capitalista. Lo que actualmente está acabando con el capitalismo es sin duda la información. La información es el equivalente contemporáneo a la imprenta. Estos son solo los impactos internos que provocarán la muerte de este sistema, pero también tenemos los impactos externos. El cambio climático, el agotamiento de las fuentes de energía, el envejecimiento de la población y las migraciones.
Todo esto altera la dinámica del capitalismo y a largo plazo será impracticable. Ahora que entendemos los impactos que aseguran el fin del capitalismo, hay que entender cómo moldear otro de una manera gradual y modular, a largo plazo. Esto sin descuidar lo que vaya ocurriendo a corto plazo, con el sentimiento de urgencia necesario, puesto que no nos queda mucho tiempo para que empiece el caos. El objetivo es expandir tecnologías, modelos de negocio y hasta conductas que disuelvan las fuerzas de mercado e incluso abolir la necesidad del trabajo. Ahora dividamos el punto número 3 en otros 4 puntos más, que se consideran importantes en un proyecto postcapitalista. 1. Reducir inmediatamente las emisiones de carbono. Cabe mencionar que para esto ya vamos muy tarde, pero es mejor intentarlo que no hacerlo. Es cierto que tenemos varios obstáculos, desde los negacionistas de la ciencia que no creen que las emisiones de carbono provoquen el calentamiento global, como Milei y otros idiotas de su tipo, hasta varios peces gordos de la industria financiando estudios científicos y desinformando a la población. Debemos impedir una crisis energética. Tenemos las energías renovables y la energía nuclear, que hoy en día es terriblemente rechazada por temor, pero que resulta muy útil y en un futuro podría ser la mejor manera de producir energía, si es que no lo es ya. En la descripción te dejo el canal de Operador Nuclear, seguro te explicará mejor que yo cómo funciona la energía nuclear. 2. Estabilizar el sistema financiero. Es el objetivo de aquí a 2050. Es necesario socializarlo con fines de que el envejecimiento de la población, otro problema actual, el cambio climático y el desbordamiento de la deuda no contribuyan a que ocurra una catástrofe en la economía mundial. 3. Procurar elevados niveles de prosperidad material y bienestar a la mayoría de las personas. Tenemos tecnología suficiente para hacernos cargo de esto. Es importante cambiar las condiciones materiales de las personas para cambiarlos a ellos también. Necesitamos resolver nuestros problemas sociales como la mala salud, la explotación social y laboral, así como la educación de mala calidad. Podemos hacer uso de estrategias como la renta básica universal, al menos durante esta etapa transitoria al postcapitalismo. El fin de la renta básica universal es que en algún punto ya no tenga que ser necesaria, puesto que los servicios e insumos básicos sean garantizados simplemente por el hecho de vivir. 4. Orientar la tecnología hacia la reducción del tiempo de trabajo. Debemos apostar por una economía automatizada, casi en su totalidad, en el que el trabajo solamente sea algo voluntario y no como lo es hoy la única manera de sobrevivir en un mundo capitalizado. Como lo vimos en el punto 3, los bienes básicos y servicios públicos deberán ser gratuitos. La gestión económica tendrá que enfocarse en la energía y los recursos, pero nunca más en el capital y la mano de obra. Piensa en la cantidad de cosas que son gratuitas ahora mismo y que antes nos resultaría imposible pensar que algún día podrían serlo. Usar la tecnología será fundamental para esta transición. Debemos apostar a las blockchain y a simulaciones informáticas que nos permiten tener conocimientos de la realidad económica y el futuro de esta misma. En palabras del profesor de Oxford, Jadon Farmer, sorprende que, a pesar de que estemos en la era de las infotecnologías, no existan modelos que den cuenta de la complejidad económica, aprovechando las computadoras de la misma manera que se hace para simular otras dinámicas complejas, como las epidemias o el flujo del tráfico. En cuanto al trabajo, probablemente el tema más importante en esta transición, mientras que se reduce la jornada laboral al mínimo, debemos garantizar que éste se dé en condiciones óptimas para las personas. Democratizar los espacios de trabajo es fundamental para que esto suceda. Aunque bien sabemos que el modelo cooperativista siempre es difícil de manejar, las grandes cooperativas modernas como Mondragón, en España, funcionan porque cuentan con el apoyo de cajas de ahorros locales y son estructuras complejas con una excelente planeación. Para que las pequeñas cooperativas de todo el mundo funcionen, deberán esforzarse por expandir la actividad no mercantil, sin gestionarse por una dirección central y no basada en el dinero. En resumen, necesitamos un tipo de cooperativas cuya forma legal esté apoyada en una forma real y colaborativa de producción o de consumo, con resultados sociales claros. Podríamos hablar todo el día de cooperativas, pero hay otros temas importantes que abordar para realizar esta transición, como los monopolios y por qué deberíamos socializarlos o erradicarlos, o hacer que desaparezcan las fuerzas de mercado, socializar el sistema financiero. Todos estos temas son sin duda importantes, y aunque más o menos los abordamos, hay mucho que debatir para después ser pragmáticos con nuestra síntesis. Tal vez pensamos que con todo esto vamos a liberarnos del 1% más rico, pero yo creo que será al revés. Nosotros los liberaremos a ellos. Tal vez serán más pobres, pero sin duda serán más felices de ahora en adelante, porque ser rico debe ser muy abrumante, ¿no? Espero que este video haya sido de tu agrado. El mes siguiente estaremos hablando de cosas más divertidas. Puede que hablemos de hongos o del tiempo. Aún no lo sé, pero suscríbete si te interesa.